You know, I haven't seen this much love in a room since Narcissus discovered himself. Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de los 30 mejores cuentos antiguos de la mitología griega que, gracias a un descubrimiento científico siglos más tarde, parecen estar fundamentados en la realidad. Now some of you may ask, why Atlantis? It's just a myth, isn't it? Número 30. Las murallas ciclópeas. Puede que los cíclopes no sean reales, pero lo que se percibe como una de sus creaciones sí lo es. Nos referimos nada menos que a las murallas ciclópeas, enormes fortificaciones de piedra unidas entre sí sin un mortero. Son tan impresionantes que un viajero griego de la antigüedad, Pausanias, creía que solo podían haber sido construidas por la raza de gigantes tracios de un solo ojo, los cíclopes. En realidad fueron construidas por los micenios para fortificar sus murallas a finales de la Edad de Bronce. Ahora llamada mampostería ciclópea, esta técnica es simplemente ingeniería brillante, mano de obra y organización. También se cree que los micenos fueron capaces de desarrollar estas estructuras únicas después de estudiar otras civilizaciones como la egipcia y la hitita. Estas estructuras se pueden encontrar en lugares como Italia, Creta y Grecia. Número 29. La existencia de Agamenón. Aunque no seas fan de la mitología griega, probablemente hayas oído hablar de Agamenón, el rey de Micenas, hermano de Menelao, que lideró a los griegos en la guerra contra Troya cuando Helena fue raptada. Will you go to war with me, brother? Sí, el mismo que sacrificó a su hija Ifigenia antes de zarpar hacia Troya. Su historia es famosa gracias a la Ilíada de Homero, ¿pero realmente existió? Bueno, históricamente la ciudad de Micenas existe. Los arqueólogos han descubierto una tumba y una máscara de oro, conocida como la Máscara de Agamenón. ¿Pero eso significa que el hombre detrás del mito es real? A great victory was won today, but that victory is not yours. ¿Quién sabe? Esta tumba es anterior a su supuesta época, por lo tanto, Agamenón podría no ser un mito, aunque aún no se ha demostrado que sea un personaje histórico. Número 28. Semíramis. Esta legendaria reina asiria era tan emblemática que su historia resonó en todas las culturas, difuminando la línea entre el mito y la realidad. Semíramis puede parecer un mito, pero en realidad está inspirada en una reina neoasiria, Shamuramat. Era la esposa de Shamshi-Adad V y madre de Adad-Nirari III. Los historiadores griegos dicen que gobernó tras la muerte de su esposo, el rey Nino, ampliando drásticamente su imperio. Construyó las murallas de Babilonia y controló grandes ejércitos. Generalmente se le representa como una mujer poderosa en un mundo dominado por hombres, y sinceramente eso no está muy lejos de la realidad. Es probable que Shamuramat gobernara en lugar de su joven hijo y ejerciera un poder poco común para una mujer de su época. Los registros antiguos lo demuestran, así que, aunque las leyendas adornaron su historia, su impacto fue real. Número 27. Creso. Puede que no conozcas todos los detalles sobre este antiguo rey, pero seguro has oído la expresión más rico que Creso. Así de legendaria fue su riqueza. Creso gobernó Lidia alrededor del siglo VI a.C. y se dice que amasó una fortuna inimaginable, que de alguna manera estaba relacionada con el mito del rey Midas, pero su fama no se debía solo al oro. En la historia de Heródoto aprende por las malas, gracias al sabio ateniense Solón, que el dinero no garantiza la felicidad. Aún así, no fue solo una leyenda. Las pruebas arqueológicas y literarias confirman que este rey multimillonario gobernó desde la ciudad de Sardes y que pudo haber entrado en conflicto con Ciro el Grande de Persia. Es probable que la verdadera fuente de su riqueza proviniera de los impuestos y no del toque dorado de Midas. Número 26. Homero. Homero es el nombre que se esconde tras dos obras maestras de la literatura griega antigua, la Ilíada y la Odisea. Now I can return to Ithaca and my sweet wife Penelope. Gracias a él conocemos las historias de guerra de Troya y el viaje de Odiseo de vuelta a casa. Sin embargo, nadie sabe si fue un personaje real. Algunos estudiosos creen que era un bardo ciego del siglo VIII a.C., tal vez de Jonia, ya que los poemas utilizan el dialecto jónico. Otros creen que Homero era solo el nombre de un grupo de narradores que transmitían tradiciones orales. Algunos incluso sugieren que las obras fueron escritas por una mujer o por diferentes autores, dado el cambio de tono en ambas epopeyas. Incluso hay un clan en la isla de Quíos que reclama a Homero como su antepasado. Real o no, su legado es innegable. Número 25. Espartanos.
Todos hemos oído historias épicas sobre los espartanos, guerreros intrépidos entrenados desde la infancia para ser imparables. Películas como 300 los presentan como luchadores increíblemente musculosos que nunca se acobardan, ni siquiera ante la muerte. Spartans! What is your profession? Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo eso? Sabemos que los espartanos eran rudos, pero no exactamente como los pinta Hollywood. Su sistema de entrenamiento, conocido como agoge, se centraba en el trabajo en equipo y la disciplina, más que en el combate militar directo. Se enfocaba principalmente en formar ciudadanos que sacrificaran todo por Esparta. El entrenamiento militar formal probablemente comenzaba en la edad adulta. Aunque estaba en buena forma física, lo que los hacía realmente peligrosos era su unidad y precisión en el campo de batalla. Aún así, no eran invencibles. Su rígida práctica acabó fracasando cuando el ejército más flexible lo superó en estrategia. Your position is hopeless. In a few moments you will be dead. But Greece will live. Número 24. Narciso. La palabra Narciso se utiliza con bastante frecuencia, pero ¿sabías que tiene su origen en la mitología griega? Todo se remonta a un joven llamado Narciso, que era tan increíblemente guapo que la gente se enamoraba de él casi al instante. Él rechazaba a todos, incluida a la pobre ninfa Eco, que se marchitó de amor. Los dioses no se tomaron a la ligera su arrogancia y lo maldijeron, por lo que finalmente falleció por su propio amor. En el lugar donde se murió nació una flor que recibió su nombre. Este mito le dio origen al término narcisismo, que describe un trastorno de personalidad basado en la autoimportancia. Número 23. Alejandro Magno. Alejandro tenía solo 20 años cuando se convirtió en rey de Macedonia y a los 30 ya había conquistado gran parte del mundo conocido. Aplastó a la poderosa Persia, conquistó Egipto y llegó hasta la India sin perder una sola batalla. He learns that the world is so much bigger than he ever thought it was, and it makes him determined to keep pressing on in order to conquer the world. Aunque algunos se lo atribuyeron a la suerte, Alejandro era sin duda un genio táctico que superaba en astucia a sus enemigos. No solo ganó guerras, sino que reformó la civilización, fundó muchas ciudades y se convirtió en una leyenda viviente. Se dice que incluso creía que era hijo de Zeus. Audaz, ¿verdad? Detrás de esa imagen, algunos dicen que luchaba contra el consumo de sustancias y tenía un temperamento violento. You no longer serve the purpose of this march. Get it from my sight. Probablemente no era alto ni corpulento. Luego, cuando murió de una misteriosa enfermedad sin nombrar a un sucesor, su imperio no pudo mantenerse sin él. Número 22. El rey Midas. Cuando escuchas el nombre del rey Midas, probablemente piensas en un hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. The golden touch, the golden touch, the golden touch, the golden touch. Según la leyenda, después de ayudar al dios Dionisio, este le concedió un deseo, y eligió un don que rápidamente se convirtió en una maldición. Los mitos pueden ser inventados, pero sin duda existió un rey llamado Midas. En 1957, los arqueólogos desenterraron una lujosa tumba en Gordio, la antigua capital de Frigia, que data aproximadamente del 740 a.C. En su interior se encontraban los restos de un rico gobernante enterrado con objetos de lujo. Puede que no sea el legendario Midas, pero los estudios creen que la tumba podría ser la de su padre, ya que la cronología y la riqueza coinciden. Incluso hoy en día se siguen descubriendo nuevos yacimientos funerarios que se creen que están relacionados con el mundo de Midas. Número 21. El alfabeto. En la mitología griega se cree que Cadmo, un príncipe fenicio, les llevó las escrituras a los griegos. En sus historias era un héroe que les enseñó a utilizar las letras, es decir, les dio el alfabeto. Lo interesante es que algunos historiadores modernos creen que sí sucedió, pero no exactamente como sugiere el mito. El alfabeto griego podría venir de los fenicios, aunque no está muy claro cómo sucedió el intercambio. Se cree que alrededor del año 800 a.C., los griegos tomaron el sistema de escritura fenicio, lo modificaron y le añadieron vocales, algo de lo que carecía. Por lo tanto, puede que Cadmo sea una leyenda, pero la idea de que los griegos obtuvieron su alfabeto de los fenicios no está lejos de la realidad. Número 20. El Monte Olimpo. But why did you leave me on Earth? Didn't you want me? Of course we did. Your mother and I loved you with all our hearts, and someone stole you from us. Todo dios necesita dónde vivir. En la mitología griega, el hogar de los 12 dioses estaba inspirado en el Monte Olimpo Real, en la frontera entre Tesalia y Macedonia, y su pico más alto, Míticas, a más de 2.800 metros de altura.
Cuando los griegos se asentaban en otras zonas, también le llamaban Olimpo al pico más alto. En 1913, Frédéric Boissonnas y Daniel Bodbovy realizaron la primera ascensión registrada al Monte Olimpo. Sin embargo, no fueron los primeros en escalarlo, ya que científicos griegos posteriormente encontraron objetos en la montaña que databan del 400 a.C. Algunos creen que los fenómenos naturales del Monte Olimpo, como el impacto de un meteorito, pueden haber inspirado algunas de las hazañas de los dioses en la mitología. Guys, Olympus would be that way. Número 19. El Palacio de Néstor. The Trojans have never been conquered. Some say they can't be conquered. Según la Ilíada y la Odisea de Homero, Néstor fue un antiguo argonauta y rey de Pilos. En esos relatos, ya anciano, les da consejos a otros, entre ellos Agamenón y Aquiles. En 1939, el arqueólogo estadounidense Carl Blegen encontró los primeros indicios del Palacio de Néstor en Pilos. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial detuvo las excavaciones durante años. En 1952, Blegen y su equipo regresaron, continuaron excavando el palacio y descubrieron objetos antiguos hasta 1966. En el 2015, un equipo de los antiguos empleadores de Blegen, la Universidad de Cincinnati, descubrió la tumba del guerrero del Grifo en las cercanías. Data de alrededor de 1400 a.C. Estaba llena de riquezas y aunque el cuerpo aún no se ha identificado, no se cree que sea Néstor. How many battles have we won off the edge of his sword? This'll be the greatest war the world has ever seen. We need the greatest warrior. Número 18. Cíclopes. Los cíclopes aparecen en muchos mitos griegos y se han convertido en uno de los seres mitológicos más famosos. Descritos como criaturas descomunales con una fuerza inmensa, su rasgo más característico es el único ojo que tienen en el centro de la cara. Dependiendo de la historia, son representados como asaltantes bárbaros, constructores o herreros de Zeus. Aunque las criaturas no existieron en realidad, podrían haber estado inspirados en un elefante prehistórico. En 1914, el paleontólogo austriaco Othenio Abel sugirió que el mito de los cíclopes podría haberse originado a partir de que los antiguos griegos descubrieran cráneos de elefantes enanos. La enorme cuenca nasal del animal para su trompa podría haber sido malinterpretada como una cuenca ocular. Se han encontrado fósiles de elefantes enanos en varias islas del Mediterráneo, incluida Creta en Grecia. The skeleton looked sort of human-like, only much bigger and a little stranger. Next thing you know, bada boom, bada bing, bada bam, you have a cyclops. Número 17. El laberinto de Creta. La mitología griega puede llegar a ser bastante extraña, debido a que la esposa de Minos, Pasífae, se escondió en una vaca de madera que un toro fecundó, dio a luz al Minotauro. El monstruo híbrido mitad humano, mitad toro. Minos, el rey de Creta, consiguió que Dédalo creara un laberinto para esconder a la criatura, y el rey sacrificaba personas para alimentarlo. Aunque afortunadamente la criatura no existió, el laberinto al parecer sí. En 1900, un equipo dirigido por el arqueólogo británico Arthur Evans comenzó a excavar Knossos. Se descubrió un elaborado laberinto con motivos de toros, lo que llevó a creer que era el de la leyenda. En cuanto al Minotauro, puede que se haya inspirado en el cráneo de la especie extinta de elefante, Dinotherium gigantum. Put my mother down! Número 16. Escila y Caribdis. Tell me those aren't sharks. Those aren't sharks. En la mitología griega, Escila y Caribdis son monstruos marinos que se dice que viven en el mismo estrecho, ambos bajo las rocas. Cuando Odiseo navegó cerca de ellos, le aconsejaron que se acercara más a Escila que a Caribdis para perder a algunos tripulantes y no a todos. De ahí surgió la expresión entre Escila y Caribdis, que es similar a entre la espada y la pared. Caribdis utiliza remolinos para arrastrar barcos hasta su boca, mientras que Escila atrapaba gente para devorarla. Los científicos creen que el dúo pudo haberse inspirado en el estrecho de Messina, al sur de Italia, ya que se sabe que la zona tiene remolino y rocas. It's Charybdis!
What? She guides the sea of monsters. Número 15. El rayo de calor de Arquímedes. Probably the most famous ancient death ray was the one that was built by the Greek inventor Archimedes. Aunque el asedio de Siracusa sucedió realmente entre el 213 a.C. y el 212 a.C., hay una parte de la historia que algunos creen que no es más que un mito. Cuando la República Romana envió barcos para atacar, el inventor Arquímedes se puso creativo. Utilizó espejos para crear un rayo de calor que les prendió fuego a los barcos enemigos. Esta tecnología inverosímil fue probada en 1973 por el científico griego Ioannis Zakas. Logró incendiar una maqueta de barco romano, lo que parece darle bastante peso a que esto haya sucedido. Sin embargo, el programa de televisión Mythbusters no pudo replicar su experimento. Lo intentaron 3 veces y no lograron más que pequeños incendios. Por el contrario, en el 2023, Brandon Sanner, de 13 años, fabricó una mini versión del rayo de calor de Arquímedes con mucho éxito. But how could Archimedes have conceived such a formidable weapon, one far in advance of any known at the time? Número 14. El diluvio de Deucalión. Before he walked on, my father Enoch told me that one day, if man continued in his ways, the Creator would annihilate this world. Muchas culturas tienen una mitología del diluvio universal, como Noé en la Biblia. En la antigua Grecia fue el diluvio de Deucalión. Zeus, en otro de sus arrebatos, decidió ponerle fin a la Edad de Bronce invocando una inundación para destruirlo todo. Deucalión y su esposa Pirra sobrevivieron al diluvio construyendo un arca con la ayuda de su padre Titán, Prometeo. La crónica de Paros, que detalla parte de la historia de Grecia, sugiere que una inundación regional ocurrió alrededor del 1529 a.C. Durante años, los arqueólogos marinos habían encontrado pruebas que parecían confirmar que fue real. En el año 2000, Robert Ballard, famoso por haber descubierto los restos del Titanic, encontró pruebas en el Mar Negro de que una gran inundación había ocurrido hace más de 7000 años. A great flood is coming. The waters of the heavens will meet the waters of the earth. Número 13. Manzanas de oro. My last labor by far was the most difficult. I had to pick the golden apples of Hesperides. Esta fruta legendaria ha aparecido en varios mitos griegos. El más famoso es el de Eris, que debía darle la manzana de la discordia a la más hermosa. Esto llevó a que 3 diosas la reclamaran. Zeus le delegó la decisión a Paris, que le dio la manzana de oro a Afrodita porque lo había sobornado con el amor de Helena de Esparta, provocando la guerra de Troya. Aunque hay especies de manzanas que comparten similitudes con la de la leyenda, se cree que es otra fruta en la que se inspiraron los griegos. Los científicos han sugerido la fruta del argán, el membrillo y los tomates. Sin embargo, como muchos idiomas la describen como una manzana dorada, la explicación favorita es la naranja, sobre todo porque no se cultivaba en la región en esa época. Necklace of Harmonia, Hercules' bow, golden apple of discord. 3 millennia of gods and demigods. You think that someone would have come up with a cure for Talia's tree. Número 12. Hércules y el león de Nemea. This was no ordinary beast. It had a hide so tough, no weapon could penetrate it. Hércules, el semidios nacido del padre de los cielos Zeus y la mortal Alcmena, fue engañado por Hera, su madrastra y tía, para que matara a su familia. En fin, para redimirse trabajó bajo las órdenes del rey Euristeo, quien le encomendó los 12 trabajos de Hércules. El primero fue matar al león de Nemea que estaba atacando la ciudad. A pesar de que la piel de la bestia tenía fama de ser impenetrable, Hércules logró acabar con él. Hoy en día los leones no viven en Europa, pero solían hacerlo, y puede que se extinguieran en la Edad de Bronce. Por eso algunos científicos creen que una versión real inspiró la fábula del león de Nemea. No es la primera vez que unos leones aterrorizan a una comunidad, como los devoradores de hombres de Tsavo en Kenia, en 1898. Ever heard of the man-eating lions of the Tsavo? Well, in 1898, during the construction of the Kenya-Uganda rail line, more than 135 were mauled to death. Reasons of why lions would choose human as their first prey still raises eyebrows. Número 11. La civilización micénica. I have decreed that this boy shall remain here with us in our city. Furthermore, he shall from this day forward be my own son,
and heir to the throne of Mycenae. El asentamiento de Micenas y la civilización que lleva su nombre han tenido gran protagonismo en la mitología griega. Después de ser fundada por Perseo, el asesino de Medusa, Agamenón tomó la corona y dirigió a los griegos en la guerra de Troya. En 1874, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, desesperado por demostrar la veracidad de la obra de Homero, comenzó a excavar un yacimiento que resultó ser Micenas. Encontró un cementerio real y muchos artefactos, incluido la llamada máscara de Agamenón, que data de antes del reinado del legendario gobernante. El trabajo de Schliemann no solo demostró que el yacimiento de Micenas existió, sino que toda una civilización que se creía perdida en el tiempo había pisado la tierra. On either side of me stand two assistant priests, wearing masks as well, lumpy, pop-eyed masks, such as were also found at Mycenae. Número 10. La ciudad de Tenea. Según la mitología, después de la guerra de Troya, un grupo de prisioneros fue llevado a la isla de Ténedos. Finalmente, Agamenón, el rey de Micenas, les permitió crear un asentamiento, que se convirtió en la ciudad de Tenea. El lugar también desempeñó un papel importante en la historia de Edipo, que, como se sabe, le dio nombre a todo un complejo, pero la ciudad desapareció de los registros y parecía un lugar ficticio. Eso fue hasta 1846, cuando se encontró el Kuros de Tenea en la zona. Luego, en 1984, los aldeanos locales y la arqueóloga Elena Korka descubrieron un sarcófago. En el 2013 dirigió una excavación del yacimiento. Desde entonces se han descubierto varios objetos antiguos y restos de edificios de Tenea. Número 9. Oricalco. It was Cadmus that brought the making of bronze. He knew how to make alloys, special metals, which in the early days of civilization was the beginning of technology. Cuando pensamos en los materiales más preciosos del mundo, nadie considera el oricalco. Sin embargo, para los antiguos griegos, este metal estaba por detrás del oro en valor. En el Critias de Platón se habla de las paredes de algunos de los edificios de la Atlántida que estaban decorados con este material inusual. Describió el metal como que brillaba con la luz roja. The copper tint of this metal caught the attention of the seekers that came to this sacred place. Aunque muchos creían que el oricalco era ficticio, en el 2015 se hizo un descubrimiento. Frente a la costa de Gela, en Sicilia, se localizó un naufragio de 2600 años de antigüedad. A bordo había 39 lingotes hechos de lo que parecía ser oricalco. Los científicos descubrieron que era una aleación hecha principalmente de cobre y zinc, pero que también tenía rastros de plomo, níquel y hierro. Número 8. El vellocino de oro. Get the fleece. En la mitología, con el objetivo de convertirse en rey de Iolco, Jasón y sus argonautas se propusieron reclamar el vellocino de oro de Crisómelo, que tiene una larga relación con su herencia. When do we sail? Tomorrow. Como su nombre indica, el codiciado objeto era una piel hecha de oro. Durante un peligroso viaje lleno de aventuras, Jasón consigue el icónico objeto de un bosque de Cólquida, en la actual Georgia. Bueno, esta historia podría estar basada en hechos reales. En aquella época, los vellones de las ovejas se utilizaban para recoger las escamas de oro de los ríos y arroyos. Varias de estas fuentes de agua se encontraban en Georgia y se mencionan en la historia de Jasón. Por lo tanto, es probable que el vellocino de oro se refiera a esta antigua forma de recolección. The fleece. Give me the fleece. It has the power to heal. Número 7. La quimera. Una de las criaturas más aterradoras de la mitología griega, la quimera, que escupe fuego, se representa típicamente con cabeza de león, cabra y cola de serpiente. Según la Ilíada de Homero, Belerofonte derrotó a la bestia en Licia, la actual Turquía. Bueno, es probable que un lugar real inspirara esta historia. En Yarnastash, cerca de la antigua ciudad de Olimpia en Turquía, se encuentra el monte Quimera. Legend has it that a fire-breathing monster was killed here by a Greek god
and its breath lives on beneath the rocks. En las laderas hay fuegos que siguen ardiendo siglos después, alimentados por respiraderos de gas natural que se encuentran debajo. Además, se dice que la zona estuvo habitada por leones, serpientes y cabras. Sospechoso. As the rocks of Yanartash continue to burn, geologists are continuing their search for more deposits like these. Número 6. Plutonio en Hierápolis. Apodadas las puertas de Plutón, se pensaban que estas zonas eran entradas al inframundo en la antigua Grecia. This magnificent place hides a dark secret. Legend says that beneath these streets lies the gate to hell. Llamadas Plutonión en honor al dios Plutón, que antes se llamaba Hades, el sacrificio de animales era una práctica común, especialmente en el yacimiento de la antigua Hierápolis, en la actual Turquía. Durante una ceremonia, un sacerdote llevaba un animal a las profundidades. El gas tóxico que se elevaba hacía que la criatura muriera, pero el humano viviera. Creían que Plutón enviaba el gas. Sin embargo, después de que la cueva fuera descubierta en el 2011, los estudios han demostrado que el gas son bolsas de dióxido de carbono procedentes de la actividad sísmica. It's amazing that the myth was not only a myth, but it is a reality. Los sacerdotes contenían la respiración para escapar de los efectos y eran celebrados por sobrevivir al sacrificio de Plutón. The priests likely believe the deadly vapors rise straight from the underworld. They almost certainly believed it was the gates of hell, and that this was the only way they could survive it. Número 5. El oráculo de Delfos. Uno de los principales trabajos en la antigua Grecia consistía en ser la Pitia en el templo de Apolo. At any given time, a single oracle known as the Pythia communicates Apollo's will. También conocida como el oráculo de Delfos, la suma sacerdotisa recibía la visita de muchos, incluidos gobernantes. Iba a una cámara e inhalaba los vapores de una grieta en una roca, lo que la ponía en un trance para dar consejos. In antiquity, just like today, people had a lot of uncertainties in life, and they presumed that the gods knew more than they did. Sin embargo, esto ocasionalmente causaba delirios o la muerte. Cuando el templo fue excavado a finales del siglo XIX, el vapor místico no estaba presente, así que se pensó que era un mito, pero en el 2001, estudios geológicos encontraron zonas de falla debajo del lugar. Los investigadores creen que el vapor era gas hidrocarburo. En una fuente de agua cercana se descubrió etileno, que alguna vez se usó como anestésico. Scholars think water running underground could have carried gases up through the fault lines, directly to the priestess. Número 4. Amazonas. Cuando pensamos en las Amazonas, probablemente lo primero que se nos viene a la mente es la Mujer Maravilla. Lo segundo es que son ficticias, ¿o no? La antigua Grecia estaba fascinada con ellas. Como tal, aparecían en muchas historias, incluidos los 12 trabajos de Hércules, y mostraban sus superiores habilidades de combate y fuerza sobre el pueblo griego. Amazon battle scenes decorated the Parthenon on the Athenian Acropolis. Paintings and statues of Amazons adorned temples and public spaces. En el 2019 se excavó una tumba en la región de Voronezh, en Rusia. Los arqueólogos encontraron los restos de 4 guerreras de 3 generaciones enterradas juntas, así como un elaborado tocado dorado, armas y otros objetos. The women's skeletons show battle injuries, ribs slashed by swords, skulls bashed by battle axes, and arrows embedded in bones. Aunque oficialmente se atribuyeron los restos a nómadas escitas, algunos investigadores creen que son la base de la leyenda de las Amazonas. Número 3. Atlántida. An ancient structure bears a striking resemblance to a stone staircase. But is it natural or man-made? Desde que Platón escribió sobre la isla de la Atlántida en su obra, la raza humana ha estado fascinada con el lugar. En sus relatos, Platón describe la isla utópica desde su punto más alto hasta su punto más bajo, cuando los dioses la hundieron en las profundidades del océano. Aunque se cree que la Atlántida es ficticia, la historia podría no serlo. En cambio, podría estar inspirada en un desastre natural real que se tragó una isla. Un ejemplo es la erupción volcánica y el terremoto que convirtieron la singular isla de Santorini, antes conocida como Thera, en un archipiélago. El terremoto también creó tsunamis que arrastraron otros asentamientos.
Esto devastó la muy avanzada civilización minoica, que quedó aniquilada. There is a huge amount of unrecorded human history beneath the ocean surface that we don't know very much about at all. Número 2. Calamar gigante. The video of the 20-foot giant squid, 100 miles off of New Orleans, captured the public's attention. Muchas civilizaciones antiguas cuentan historias sobre monstruos calamar gigante que destruyen barcos, aterrorizan los océanos y los griegos no eran diferentes. En la Odisea, Homero describe a los monstruos marinos Escila y Caribdis, que vivían en un estrecho. Este último era conocido por crear remolinos, mientras que el primero tenía 6 cabezas, 5 metros de largo y filas de dientes afilados. Athena, protect us. Escila usaba sus múltiples cabezas para devorar a 6 marineros que se acercaban demasiado a su roca. No fue sino hasta 2004 que los científicos lograron obtener una foto de un calamar gigante en su hábitat natural, y tenía cierto parecido con la leyenda de Escila. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. La ciudad de Troya. Para los antiguos griegos, la ciudad de Troya en Turquía era un poderoso reino que cayó durante la guerra de Troya. According to legend, Troy rises from the coastal plains of Asia Minor. It's the most powerful city in the region, housing more than 10,000 citizens. Detallada en la Ilíada y la Odisea de Homero, fue conquistada tras 10 años de asedio por el ejército griego liderado por Agamenón. También es el escenario de la legendaria lucha entre Aquiles y Héctor. Pero luego pasó a la historia y se consideró un mito. Eso fue hasta 1865, cuando Frank Calvert comenzó a excavar un yacimiento en Gisalric y encontró pruebas de su existencia. Homer left clues to the location of Troy throughout the Iliad, and the details are so precise that many historians believe he was talking about an actual place. Usó a Heinrich Schliemann, conocido por sus métodos imprudentes. En 1871 encontró múltiples ruinas que se cree que le pertenecieron a Troya. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto más pruebas de que la legendaria ciudad pudo haber existido. ¿Hay algún otro mito griego sorprendentemente cierto que hayamos olvidado? But the gods of Olympus are real. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.